En el diario del domingo, un día con un programa dedicado especialmente a las madres, ¿sí? Para que se queden bien cerquita del televisor, y en este caso con un tema que a mí me resulta muy interesante porque tiene que ver con la lucha de una colega como Marisa Abrel, la lucha porque se tome en cuenta, se incluya en las agendas la fertilización asistida, un tema que no es menor, que no tiene que ver justamente con una necesidad secundaria, sino con el sueño de concreción familiar de muchísimas mujeres. Es por eso que está con nosotros en el estudio el doctor Sergio Pascualini. Sergio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Luis, Verónica, José. Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo nació Un hijo, un sueño? Le quería preguntar, primero. Y el título nació justamente de eso, del sueño de muchas mujeres y parejas por tener un hijo, y ese hijo que se demora y es un sueño hasta que en muchas oportunidades, por suerte, se transforma en una realidad. Y viene a seguidilla del primer libro de Marisa, en el cual ella vuelca su testimonio y bueno, a raíz del testimonio que nosotros habíamos escrito en su momento para un futuro libro nuestro, sale en su primer libro. Y después conversando, digo, Marisa, ¿por qué no sacamos el segundo en base a testimonios? Que tu interés es eso, hacerlo juntos. Y bueno, y ahí nació Un hijo, un sueño. Ese libro, digamos, fue como la proa de una campaña que llevó a que autoridades, por lo menos provinciales, en Buenos Aires, tomaran en cuenta la necesidad y la incluyeran como ley. El primer libro de Marisa efectivamente coincide con un momento en el cual también otras organizaciones estaban luchando por esto y se dio la casualidad de la concordancia en el tiempo. Y yo creo que hizo un gran aporte, apoyó mucho por sus posibilidades de contar su experiencia, su vivencia y de la forma que lo hizo, y bueno, yo creo que fue un espaldarazo muy grande a lo que terminó siendo la ley provincial, que es un efecto dominó que se está dando, que está ahora movilizando. Solamente está en Buenos Aires, ¿no? Por ahora está en Buenos Aires nada más, están los proyectos de ley siendo trabajados en el Congreso, y bueno, esperemos que a corto o mediano plazo salga la ley nacional que, bueno, que proteja a todas estas parejas desde no solo lo económico, sino con una ley reglamentada y no restrictiva, esperemos, que les permita tener sus posibilidades. Quiero ir directamente a su consultorio y preguntarle cómo llega una mamá, una futura mamá que desea ser madre, pero que tiene este inconveniente físico y que tiene que ir adecuándose con posibilidades clínicas cuando no puede pagar. ¿Cuál es el estado? ¿Llegan después de muchos intentos a su consultorio? La gran pregunta es ¿cuántas nos llegan? Es decir, todos nos preguntamos que estamos en esto, ¿cuánta gente deja de acercarse porque dicen esto no es para mí, esto es prohibitivo, esto es imposible? Entonces yo creo que todo esto va a hacer aflorar una cantidad de personas que no lo hacían porque se sentían marginadas por esto, y la realidad es que las parejas consultan más temprano, pero consultan más tarde. Más temprano desde que empiezan a buscar, pero más tarde porque empiezan a buscar más tarde. Entonces, con un promedio de edad de 37 años, que es el momento en el cual nos consultan, a diferencia de 10, 12 años atrás, que eran 32, 33 años, todo está cambiando. Y estas técnicas cada vez se van imponiendo más rápidamente porque la población va cambiando. ¿Cuál es el costo de un tratamiento in vitro o de fertilización asistida para una persona que, digamos, tiene una prepaga pero que no le reconoce esta posibilidad, o no tiene prepaga pero tiene una obra social que tampoco se la reconoce? ¿Cuál es el costo? El costo de un tratamiento convencional, 14, 15 mil pesos, a los cuales hay que sumarle 6, 7 mil pesos de medicación. Bien. Lo grave no es ese costo, porque uno dice, bueno, es caro, pero si salgo con un bebé está bueno, claro. Pero, o busco la forma, pero si uno fracasa, poco, ¿no? Claro, pero si uno fracasa, sí, y el médico te dice, mira, tenemos posibilidades, hay que seguir insistiendo, viene una segunda vez, una tercera vez, y hay que pagarlo de nuevo, una cuarta vez, claro. Y entonces ahí es donde se complicó, claro, porque no hay un techo, no hay cómo ordenarse. O sea, uno puede decir, bueno, a mí voy a comprar esto y me sale tanto, yo sé que pago y lo tengo, pero acá el tema es que por ahí tiene un costo alto y no logra el objetivo, y encima me están diciendo... ¿Qué probabilidad hay de que lo logre, digamos, a la primera vuelta? Y las posibilidades promedio son 30%, va a variar de acuerdo
a cada caso en particular, porque una mujer de 40 años va a tener un 10% para abajo, una mujer de 30 años con un problema en las trompas, es decir, un problema mecánico, va a tener un 70, un 80%, si va a depender de cada caso en particular las posibilidades que va a tener. Y además insisto que, bueno, considero humildemente que la salud debe ser un bien social. Digamos, si uno se proyecta como un Estado-nación que puede proveer, que puede contener a sus habitantes, y en este caso no es que va a haber millones de personas yendo a pedir este tratamiento, que es específicamente para aquellas personas que anidan este sueño, pero que no lo pueden concretar. Quiero darle la bienvenida y agradecerle, porque está en Miami en este momento, a mi colega Marisa Abrel, que realmente ha sido la inspiradora de este segundo libro a través de su primer libro, que marcó agenda política. Marisa, muy buenos días, Luis Bremer te saluda. Hola Luisito, buen día, hola Pascua, hola a todos los que están ahí, ¿cómo están? Muy bien, hablando un poco de la quijotada que te mandaste, digamos, incluyendo, decíamos, en la agenda política, un tema que no estaba siendo escuchado y que justamente tuvo que ser una persona del medio la que a través de su vivencia pudiese decir, bueno, esto está faltando. Fue un poco así como arrancó el primer libro. Mira, el primer libro, cuando yo lo presenté el 5 de octubre del año pasado, se me presentó ese día el diputado Raúl Pérez, a quien yo probablemente no conocía. Me contó que en provincia había un proyecto de ley de fertilización gratuita. Yo en ese momento pensé, bueno, uno más de tantos, es una utopía tener una ley. Y bueno, realmente me di cuenta de que era verdad, me sumé al trabajo del ministro de Salud, Alejandro Colia, que es increíble ese hombre lo que trabaja por la gente, y al gobernador Daniel Scioli, que estaba súper emocionado porque saliera esta ley, estaban muy involucrados, empezamos a trabajar juntos y tuve el honor de estar presente el 2 de diciembre cuando se produjo el milagro de que se promulgara en el Senado de la provincia de Buenos Aires esta ley que da vida, ¿no? La primera ley de fertilización asistida gratuita, no solamente en Argentina, sino en toda América. Yo estoy acá en Estados Unidos, y me llevaron hasta la CNN de Atlanta porque no lo pueden creer, acá no hay hospital público, y en Buenos Aires tenemos una ley que trata de estos tratamientos como ustedes estaban contando recién, que son tan caros. Y vos hablabas, que te voy a corregir humildemente, que decías millones de personas no van a ir a pedir este tratamiento. En Argentina hay 1,5 millones de argentinos que necesitan de esta ley. Hay 1,5 millones de personas que tienen infertilidad y que necesitan que urgente salga la ley nacional. Así que por favor todos los legisladores nacionales, a ver si de una vez por todas, imitan lo que se hizo en provincia de Buenos Aires. Es fácil, es votar, decir sí, ya pasó por 4 comisiones la ley y no queremos que pierda vigencia. Buen dato, Marisa, el que me acabas de dar acerca de las necesidades reales y puntuales en nuestro país y de que es un ejemplo en Latinoamérica. Por otro lado, hablábamos de que hay alguna posibilidad también en Santa Cruz de que se imite lo que ocurrió en Buenos Aires, pero probablemente sí, hay una decisión política que insume un costo importante, ¿no? Claro, digamos que una decisión política tiene que ver con esto, se tienen que animar, ¿sí? Los diputados ya tienen que dar media sanción urgente a nivel nacional. Marisa, discúlpame que te interrumpa, te quería preguntar, vos me contaste la mejor parte de esta lucha, que es la concreción, pero previamente, ¿cómo fue tu desandar caminos para llegar a concretar el sueño de un hijo? Digamos, ¿cómo tuviste que trabajar en lo personal, en tu vivencia, y luego también para llevar esto a un plafón un poco más grande como es estimular la sanción de una ley? Mira, en realidad yo soy una persona muy espiritual y cuando salió la ley y cuando el libro hoy por hoy lleva 7 ediciones, Voy a ser madre a pesar de todo, ¿no? Y cuando hace 3 días me contaron que Un hijo, un sueño agotó la primera edición en 3 días, y que ayer en La Plata, en una librería muy conocida, en una hora se compraron 70 libros. Siento que todo lo que yo sufrí, lo que padecí, era para algo. O sea, es tantos años que me he preguntado por qué, llorando, desesperada. Hoy en día entiendo el para qué, ¿no? O sea, yo tenía que vivir todo esto en esta vida, sufrir tanto por no poder tener un hijo. Era haber perdido un primer embarazo en el
en el 99, luego llegar a las manos del doctor Pasqualini, de haber hecho en total 10 in vitro. En el 6º nació mi hija Paloma, que es la luz de mis ojos. Recalcamos ese dato, Marisa, 10 tratamientos para poder concretar el sueño, y me das el pie para preguntarle al doctor, que lo tenemos en el piso, para que hable contigo, ¿cómo es Marisa como paciente? Es inquieta, es demandante, es calma. No hay que decir nada, está todo en el libro. O sea, cuando yo leí su libro, le dije, Marisa, lo reflejaste tal cual. Es decir, un testimonio es terapéutico, un testimonio es su vivencia. Nosotros vemos la foto del paciente que está a la consulta, pero cuando llega el momento de un testimonio más corto o más largo, un libro es lo más. Ahí ves si la persona lo refleja como lo vivió y como lo sintió uno del otro lado, porque uno en esto acompaña y no es una consulta, son muchas consultas, desafortunadamente en algunos casos. Claro, entonces eso te lleva a una convivencia con el paciente, que uno conoce sus personalidades, y bueno, Marisa en su libro lo reflejó tal cual. Le pregunto a Marisa, ¿cómo es Sergio como doctor? Mira, yo no escuché, a Pascua no lo escuché para nada, pero yo, a pesar de lo que dije, yo siempre digo que es mi Dios en la tierra, que nunca voy a terminar de agradecerle todo lo que ha hecho por mí, por mi marido y por Paloma, que gracias a él tengo a mi hija, porque son las manos de Dios en la tierra, ¿no? Y como médico bueno, cada día lo valoro más, es contenedor, es amoroso, es presente, a la hora que lo llames está. Ahora yo acá en Estados Unidos estoy con el doctor Ackerman, que es un doctor argentino, muy prestigioso, que hace 20 años que trabaja acá, y yo estoy haciendo en este momento mi tratamiento número 11, y es la primera vez que no me lo hace Pasqualini, y a cada rato lo llamo y le pregunto y le cuento y lloro, y está bien, está mal, y él me va calmando. Él tiene otra manera. Ackerman es un genio también, voy a hacer el alquiler de vientres, no sé si estás enterado. No, el mismo procedimiento que utilizó Flor de la B, ¿no? Que tiene otro... ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? No, Contame. Es parecido, pero bueno, lo parecido es que se alquila un vientre. Claro. El tema es, yo no necesito, afortunadamente, hubo donación porque tengo mis óvulos, y entonces yo voy a tener un hijo biológico de madre y padre. Bien. En mi caso voy a ser como la primera figura pública en Argentina que va a tener un bebé biológico de mamá y papá. ¿Y vas a acompañar, Marisa, el proceso, digamos, de embarazo de la persona que, digamos, sea la mamá de panza, mientras que acompaña el crecimiento de tu bebé? Es la mamá gestacional, es un útero gestacional, porque yo lo único que necesito por orden médica, por orden de Pasqualini, porque no cualquier persona puede alquilar un vientre, no se puede hacer por estética, ¿entendés? O porque no tiene ganas de estar embarazada. Yo, después de 10 in vitros, yo tengo un nivel de trombocilia muy alto, que es la sangre espesa, ya mi cuerpo y mi cabeza no resisten otro tratamiento negativo. Entonces, bueno, sí estoy haciendo mi tratamiento, que me estoy aplicando 4 inyecciones diarias, autoaplicándome, que la verdad que no es muy agradable para mí, porque yo le tengo fobia a las inyecciones, y acá no es como en Argentina. Lo que he valorado la salud en Argentina hace 15 días que estoy acá, no sabés, porque no puedo ir a una farmacia a aplicarme una inyección siquiera, las tengo que aplicar solas y lloro con cada inyección. Pero bueno, acá yo elijo el vínculo con la madre sustituta, yo ya estoy en comunicación con ella a través de la agencia Open Arms, que es Brazos Abiertos Miami, porque cada nota que hago me llueven mensajes a mi Facebook, voy a ser madre. Bien.
la verdad que sí, que yo elegí tener un vínculo muy cercano con ella. Marisa, te deseo lo mejor por esta lucha, que es la lucha por un sueño, y seguramente el trabajo, o la tarea, mejor digámoslo, la tarea que hay en pos de concretarlo, se alivianan muchos más cuando uno ve la sonrisa de un hijo, cuando uno ve ese sueño anhelado que se concretó, que es posible, y en este caso, como decías, hay una posibilidad gratuita en uno de los distritos de la República Argentina. Un beso muy grande y nos estamos viendo. Luisito, yo quiero desearle a todas las madres un feliz día, pero yo sé que hoy es un día muy triste para muchas mujeres, para 1,5 millones de mujeres en Argentina, pero desde mi corazón les mando todo el amor del mundo y que piensen en positivo, que no bajen los brazos, que se puede, que a lo mejor es el último día de la madre sin un hijo en brazos. Así que fuerza, que vale la pena hacer todo este camino y que se pongan en buenas manos como el doctor Pasqualini. Un beso enorme, te quiero mucho, Luisito. Un beso grande y muy feliz día para vos, Marisa. Beso, Pascua, chau, chau. Chao. Bueno, clara, contundente, me parece que su vivencia hace que pueda reflejar todo con una calidez y una calidad que puede hacer pensar lo que vive ese 1,000,000 y pico de personas en la República Argentina, ¿no? Y saber lo que dijo Marisa, el útero portador, útero subrogado, como se lo quiera llamar, es una mujer que tiene que tener un hijo propio para ser aceptada como tal, que vive como un gesto altruista de colaborar para que otra persona pueda tener ese hijo, claro, y que trascienden los medios quizá los casos mucho menos frecuentes, como lo de Florencia de la B, como Ricardo Ford, como claro, Ricky Martin. Eso En le iba a definitiva, preguntar, doctor, discúlpeme, porque cuando se evidencian casos de ese estilo, hubo una cantidad además de opiniones que realmente valdría la pena borrar, ¿no? Aunque hay informes que reflejan esas opiniones, que hablan de raro, con un procedimiento que tiene que ver con generosidad, con dar, ¿no? Pero la subrogación, en el formato que por momentos explican que hay en Estados Unidos, le aplica como un gesto medio mercantilista. ¿Qué es realmente subrogar un vientre? Subrogar un vientre es una mujer que acepta llevar el embarazo, ese embrión, ese feto, ese futuro hijo, por la otra mujer que por algún motivo no lo puede hacer. Entonces no es para evitar estrías, no es para que no le salga y le quede la panza colgando en algunos casos, es decir, no es nada de eso, es que necesita eso. Y cuando uno recurre a la famosa empatía, ponerse en los zapatos del otro, y cuando uno en la consulta ve los pacientes, que no son tantos, pero que los hay, que necesitan de esa técnica para poder tener un hijo, y que saben que esa técnica existe y saben que no lo pueden hacer, ahí es donde uno se siente de alguna manera mal. Y el útero portador o útero subrogado es quizá lo que más despierta polémica, inclusive entre los médicos. ¿Y qué hace? Que todo esto que está pasando sirve para instalar el debate. Y ojalá quizá llegue, seguramente no en la primera ley que salga, un artículo que reglamente este procedimiento, porque la realidad es que hay parejas que realmente lo necesitan. Y podría hacerse en nuestro país porque habiendo una necesidad biológica y tomándose esto como un gesto de generosidad, de altruismo, digamos, se desdibuja esa mirada que se intentó dar, que es una mirada comercial, marketinera, que no tiene nada que ver con la realidad. Es que ponerlo así, sí. $20.000 se lleva la que lleva adelante el embarazo. Dividí sí. $20.000 por 10, 12 meses, que es los 9 meses de embarazo, más el mes previo, más los 2 meses, más los estudios y todo. Si lo dividís, no es tanto, o sea, no es que esa persona con ese dinero se salvó por el resto de sus días. Tiene que haber algo más, que es una compensación por todo eso que ella dedicó para que se pudiera hacer eso y que ella por su lado sigue con su vida. Hay mucha gente que lleva adelante los embarazos, son gente ligada a la salud, enfermeras, nurses, que ven compenetrado y sienten esa cosa que les hace bien a ellos, inclusive de poder ayudar. Doctor Sergio Pasqualini, le agradecemos muchísimo su presencia en el Diario del Domingo. Muy buena la comunicación con Marisa, que me parece que como que da un barniz de la situación que vive nuestro país, con una mejoría en la provincia de Buenos Aires y con otras provincias que tienen que despertar a este requerimiento, a esta necesidad real, física, que tienen muchas familias para concretar el sueño de ser padres.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, seguimos en el Diario del Domingo. En un ratito nada más les prometo una nueva nota, una nueva historia de vida, apasionante, se los prometo. Pero como les había dicho, todos los temas musicales antes de ir al corte tienen que ver, Galle y Vero, con el Día de la Madre. El Día de la Madre. Felicidades. Felicidades a todas las mamás. Feliz. Y en este caso busqué un tema de una voz que a mí me encanta. Si no la conoce, conózcala.